Buenas tardes, señoras y señores. Hoy nos vamos a preguntar en Encantados de Cuidarte si debe ser la atención primaria la que lidere la organización del sistema sanitario público en España y qué razones tienen quienes defienden esta propuesta. Los profesionales que trabajan en el primer escalón de la sanidad pública llevan años reclamando que se les preste una atención que esté acorde con el calado social y sanitario que tiene la labor que desempeñan. Los médicos, los enfermeros, los administrativos y todo el personal que trabaja en los consultorios, en los centros de salud y en los servicios de urgencia de atención primaria están convencidos de que el estatus de que goza el sistema sanitario español en el mundo, está calificado, considerado entre los mejores, no sería tal si no fuera por el trabajo que desempeña la atención primaria. Sin embargo, creen que hoy por hoy no se dan las condiciones para poder cumplir con lo que dijo una vez la doctora Barbara Starfield, que fue una médico americana que está considerada como una de las impulsoras de la atención primaria en todo el mundo y que dijo en su día que la atención primaria debería ocuparse de atender y cuidar a los pacientes en lugar de atender y cuidar enfermedades, porque sería más efectivo, más eficiente y más seguro. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy, del magnífico trabajo que se hace desde la atención primaria y de lo que proponen sus profesionales para que sea aún mejor, para seguir mejorándolo. Con tres de estos profesionales nos encontramos esta semana en el programa, dos de ellos los incondicionales de Encantados de Cuidarte, los doctores Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe. Y han traído hoy como refuerzo al doctor José Luis Cebrián, que es vocal de médicos titulares y rurales del Colegio Oficial de Médicos de la región de Murcia. Doctor Cebrián, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. O buenas noches, buenas tardes, un lío de horario con esto, pero bueno, nos entendemos. Nos entendemos. Bienvenido al programa. Gracias. Vamos a ver una información breve, como siempre, que hemos preparado, que nos sitúa un poco en el escenario de lo que vamos a comentar durante los próximos minutos. Acaba de celebrarse en Toledo un Congreso Nacional de Directivos de Atención Primaria. En el transcurso de este encuentro, se ha puesto de manifiesto la reivindicación de los médicos de atención primaria de recibir más cariño en materia presupuestaria por parte de las comunidades autónomas. La mayoría de estos profesionales lamentan que hay ocasiones en las que el sector tiene la sensación de que la atención primaria no cuenta con la responsabilidad que realmente le tocaría tener. Sobre todo si consideramos que es el servicio más utilizado por los ciudadanos, puesto que 7 de cada 10 españoles se ven en la necesidad de recurrir a la atención primaria a lo largo de un año. Desde la Organización Médica Colegial atribuyen esta situación a que la crisis económica y financiera ha situado al hospital como centro sanitario de referencia. Y todo ello teniendo en cuenta que más del 50% del total de profesionales del Sistema Nacional de Salud trabajan en el ámbito de la atención primaria. A pesar de las deficiencias que denuncian los profesionales, lo cierto es que los ciudadanos le otorgan una valoración muy alta a la atención primaria, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los usuarios consultados aprecian especialmente la confianza que transmite su médico, así como el trato y la información recibida. Los especialistas en medicina familiar y comunitaria, que en la región de Murcia atienden 8 millones de consultas cada año, reivindican que la atención primaria deje de ser un área de la asistencia sanitaria y pase a convertirse en la plataforma organizativa sobre la que se construya un sistema sanitario funcional y moderno. Doctor Cebrián, hablaremos de muchas cosas durante los próximos minutos, pero si tuviera usted que poner a la cabeza una de las reivindicaciones que plantean ustedes para la atención primaria, ¿cuál sería? ¿Cuál pondría la primera? Díganos una y luego iremos... Bueno, habría que empezar por el principio y yo pondría una gerencia para que gestione la atención primaria. Una gerencia que gestione la atención primaria. Y no una gerencia. A partir de ahí, la atención primaria podría volver a ser lo que tiene que ser. Lo que siempre ha dicho, la puerta de entrada de la sanidad, pero que actualmente eso se está obviando. Una gerencia para que goce de cierta autonomía presupuestaria en el ámbito del Servicio Murciano de Salud. Muy bien. Bueno, vamos desarrollando el tema. Doctor Pereñíguez, doctor González. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a José Luis Cebrián, amigo de mil batallas. Nos conocemos muchos años, un médico queridísimo además en Espinardo, del que sé que tiene una magnífica relación y hiciste una gran labor.
Y bueno, pues ahora está, no en mejor sitio, porque mejor es Espinardo, está en Archina, que tampoco es mal sitio. Está en un buen sitio. Sí. Bueno, yo me alegré mucho que José Luis fuera al Colegio de Médicos, porque además hemos tenido sintonía personal y profesional, y esas cosas hay que decirlas. Y yo a este tipo de programas suelo venir llorado. Lo primero que creo que deberíamos de hacer entre todos es felicitar al nuevo consejero de Sanidad, el amigo Villegas. Digo amigo porque le conozco hace mucho tiempo, a su mujer también, tengo muy buenas referencias de él, es un buen profesional y confío que aunque las cosas están difíciles, él es un hombre con capacidad y seguro que va a dar respuesta a los cientos de problemas que tiene la sanidad murciana, que están encima de la mesa y que los ciudadanos, pues yo creo que gracias a la labor del sistema sanitario, de los médicos, de los enfermeros, pues hacen que no sobrepasen la lucha normal de las circunstancias. Dicho esto, después de oír lo que dice el programa, que atendemos a aproximadamente 8 millones de consultas año, frente a menos de un tercio del hospital, sin quitar yo importancia al nivel hospitalario, lo que está claro es que el profesional de la atención primaria, como mínimo, debería estar, si no mimado, debería ser atendido por las autoridades. José Luis ha dicho algo, cuando habla de la gerencia de atención primaria, es reivindicar cuál ha sido nuestra experiencia en estos últimos años. En la época, hace 5 años, Alarcón, siguiendo la ley, siguiendo la norma, sustituyó las gerencias de atención primaria por una gerencia única donde se incorporaban los hospitales, la atención primaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Y es lo que estamos pagando. Insisto, cuando hablo de estas cosas, es que no hablo de las personas, no hablo de mis subdirectores, ni hablo de la gente que se está dejando la piel en dar respuesta a los problemas de la primaria. Pero es verdad que esa fusión, la realidad nos ha hecho ver que el hospital, por la fuerza y la potencia del hospital, por lo que vende el hospital, de la medicina, de la tecnología, etcétera, etcétera, de la mayor dificultad de accesibilidad al hospital, el hospital, en la inmensa mayoría de las áreas de nuestra región, se ha comido a la atención primaria. Insisto, no por la lucha, no por las reivindicaciones de nuestros directivos y de los propios médicos de atención primaria y de instituciones como el Colegio de Médicos, sindicatos, etcétera, que han dado esa vara, ¿no? Luego, hay que mimar, y ahora veremos cómo podemos mimar a los médicos de atención primaria, y hay que proporcionarles una estructura que esté a nivel de competencia profesional y de competencia económica, lo mismo que el hospital. Sí, bueno, tú lo has dicho, desde que se quitaron la gerencia de atención primaria, se convirtió en gerencia de área única, pues la dificultad de conseguir cosas siempre es más difícil, ¿no? Yo en el decálogo el decálogo que publicitó el Consejo o el Foro de la Profesión Médica el día 19 de abril con motivo de... Juan, ¿qué es el Foro de la Profesión Médica? O que nos lo diga él. Sí, bueno, lo digo simplemente para que los espectadores sepan qué instituciones lo forman. Sí, bueno... El día 19 de abril, que es el Día de la Atención Primaria, el Foro del Foro de la Profesión Médica, que reúne a varias organizaciones, ya no nos dirás cuáles son, pues hizo un decálogo, ¿no? Entre ellas puso, bueno, pues el aumento del presupuesto, el ser el eje del sistema sanitario. Pero yo quiero que nos explique, primero, qué es el Foro de la Atención Primaria o de la Profesión Médica, quiénes lo componen, cuáles son sus objetivos y qué significa eso de que la atención primaria sea el eje del sistema sanitario público. Porque estamos... Bueno, los políticos, que sí, que atención primaria es el eje del sistema sanitario público, pero aquí seguimos igual, no hay ningún cambio. Explícanos, ¿quiénes lo componen el Foro de la Profesión Médica? ¿Para qué nace? ¿Por qué nace? No, el Foro de la Profesión Médica nace más o menos porque ahora todo lo que es reivindicativo tiene que pertenecer más gente a ese grupo, donde tener más ideas y ver más visiones. En el Foro de la Atención Primaria de Murcia está las sociedades científicas de primaria, está el sindicato médico y está el colegio de médicos. A nivel nacional están los mismos, pero hay una agrupación o dos más. ¿Para qué se forma el foro? Para luchar en favor de la atención primaria y que se nos oiga a lo que es la atención primaria. La atención primaria, con la época de las restricciones, lo único que ha sufrido ha sido un retroceso. Si la
la hospitalaria ha recibido un retroceso de un 10%, hablando económicamente, la atención primaria ha sufrido un 14%. Yo pienso que si la atención primaria está bien dotada para ejercer de primer paso al paciente, se ahorra mucho en la atención hospitalaria. El médico de primaria tiene que tener el tiempo necesario para explorar, valorar condiciones y aparataje para poder explorar bien a un paciente, y se ahorraría que muchos de estos no llegasen a hospitales, con lo cual se ahorraría mucho dinero en la fase en la que estamos. Lo que pasa es que, bueno, el Consejo de la Profesión Médica creo que te ha faltado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, los estudiantes de medicina que también están en el Foro de la Profesión Médica. Sí, el Foro de la Profesión Médica, sí, perdona. Lo que es en el Foro de Atención Primaria, no se metieron aquí en Murcia por el hecho de, ahora hablaremos de la falta de incentivación en los estudiantes de medicina a la atención primaria. Es decir, eso conlleva que antes la atención primaria le falta meterse en la universidad, explicar a los estudiantes qué es la atención primaria, que hagan prácticas con la atención primaria y que lo puedan vivir. Porque podemos hablar de que este año en el MIR, 2 días antes, el 45% de las plazas que salían para atención primaria estaban sin cubrir. Es decir, ¿dónde vamos? A una pérdida de profesional sanitario. Bueno, cuando hablamos de que la atención primaria debe ser el eje del sistema sanitario, es que el paciente su gestión de la salud debe hacerla el médico de familia, pero básicamente yo lo que creo que eso significa es que, más que lo dijo Bárbara, más que tratar enfermedades, debemos tratar personas para intentar evitar que enfermen, o sea, hacer actividades de promoción y prevención de la enfermedad, que son lo que realmente va a ahorrar, como tú dices tú, va a ahorrar muchísimo dinero al sistema sanitario y va a hacer o va a desarrollar lo que es el papel principal o el objetivo principal de la atención primaria, ¿no? Yo muchas veces, cuando decimos es que la crisis y no tenemos aparataje y demás, yo creo que el problema del sistema sanitario no ha sido dinero, o por lo menos tenemos que dar la idea de que el problema de la crisis no ha quitado recursos humanos, sí, pero no ha quitado recursos de tratamiento, no ha quitado recursos de hacer pruebas complementarias a los pacientes. ¿Y el copago? Pero eso no es un recurso, no es quitar una propiedad de tratamiento. El copago es que se ha adaptado muy mal. Se han hecho, cuando salió el copago, muchas sociedades científicas estaban de acuerdo con el copago, pero el problema, el problema es que se ha hecho mal. Tú no le puedes decir a una persona con una pensión muy pobre que te adelante en un mes 30 o 40 euros. ¿Vale? En otras comunidades se ha hecho de otra manera. Tú justificas que tienes que pagar como mucho 8 euros y no te van a cobrar nunca más de 8 euros, no devolvértelo en la misma cuenta donde tú cobras la pensión a los 3, 6, 4, 5 meses y tienes que estar pendiente de que si te lo devuelven o no te lo devuelven. Yo, sin embargo, Juan de Dios, tengo una opinión con respecto al paso por la crisis y cómo, como tú bien dices, no se ha notado mucho en la atención primaria. ¿Y sabes por qué? Pues por los profesionales, sin lugar a dudas, por los médicos. Claro. Hemos aguantado carro y carreta. Se ha notado en los recursos humanos. No, pero es que eso hace falta decirlo, ¿eh? Sí, hemos aguantado cargo y carreta. Hemos aguantado sobre unas demandas a veces mayores que lo que debíamos. Hemos querido seguir manteniendo el nivel de calidad asistencial, etcétera, etcétera, cuando nuestros sueldos, como el resto de la sociedad, iban recortándose, no se pudo definir totalmente todo lo que era la carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si ha habido alguien, y yo sabes tú que soy poco corporativista, si hay alguien que ha dado la cara por el sistema de la atención primaria, han sido los médicos de atención primaria. Sí, después me hablarán de enfermería, que seguramente ha hecho lo mismo, y los administradores. Pero creo que eso ha sido muy importante. Y cuando digo que nos teníamos que querer, salvo mejor criterio, nos tenemos que hacer ya de valer y que se nos diga realmente lo que queremos, es que lo que queremos es que se nos potencie para hacer las cosas más y mejor, no para cobrar más. No estoy hablando de evidentemente. Eso. Perdonad mi vehemencia, pero es que esos son temas que yo repito de vez en cuando. Y para eso es algo terrible, que a estas alturas de la película, en el siglo XXI, todo absolutamente informatizado, no seamos capaces de disponer como atención primaria de un presupuesto.
Hay un presupuesto gerencial, pero no un presupuesto como el del Estado, que al final los trenes y esto, no. Nosotros queremos, como médicos de atención primaria, tener un presupuesto para saber en qué podemos, nuestros jefes, nuestros directivos y los profesionales, en qué podemos incidir, en qué podemos... Eso es tabú, ¿eh? Eso es como, yo qué sé, como la tumba del faraón, que está hundida. ¿Pero por qué? ¿O es que no se quieren poner encima de la mesa las realidades? La realidad, uno le hace sospechar que aquí hablamos del 14, de aquí hablamos del 16, suponemos que será eso, suponemos, y decimos además, no, es que de aquí a unos años vamos a estar en el 25% del presupuesto sanitario, pero alguno de ustedes se atrevería a decir ahora mismo cuánto dinero en Murcia se está gastando en atención primaria, en sueldos, en recetas, no lo sabemos. Luego, primera reivindicación, vamos a querernos más. Vamos a reivindicar la imagen del médico. Ahora hablaré de la puerta de entrada, porque es que ya no quiero ser puerta de entrada. Yo quiero ser sofá de la entrada. Pues ya de puerta llevo muchos años. Es decir, quiero conocer cuáles son los presupuestos y a cada uno, según su trabajo, su esfuerzo, etcétera, hacer de alguna forma, porque como hacen todas las empresas, te doy un dinero, quiero resultados, mido tus resultados. Es decir, ahí es donde un profesional se siente realmente operativo. Lo demás es más de lo mismo, la bola. Sí, estamos de acuerdo. Si la administración... Es que si no estás de acuerdo... No, la administración sanitaria en los últimos años, lo único que está persiguiendo es que la bola siga rodando, claro, sin ver si va por la carretera correcta o no va por la carretera correcta. Y esto tiene que ser como una casa. Cuando tú quieres hacer planes de futuro, tienes que saber cuánto dinero tienes y en qué te lo gastas. Claro. Y a partir de ahí, pues podrás saber si te puedes ir de vacaciones este verano a la playa, si te podrás comprar un pisico en la Gran Vía o no te lo podrás comprar y tendrás que irte a las afueras, etcétera. Pero eso lo llevamos reclamando los médicos de familia toda la vida. Bueno, yo en el 2005 ya fuera presidente de los médicos de familia en Murcia y ya lo estaba reclamando y estamos en el 17, 12 años después. ¿Coincide con nosotros? Y seguimos así. Bueno, yo sí pienso que la crisis ha perjudicado la atención primaria. De hecho, se está escribiendo un libro de la atención primaria a nivel de las vocalías rural en el Colegio de Médicos. Viene todo escrito por estadísticas y se habla que del año 2009 a 2016, atención primaria ha perdido 8.000 millones de euros de desfase en negativo. ¿Tenemos más instrumentos para el diagnóstico? Sí. ¿Tengo sustituto de vacaciones? No. ¿Ha funcionado la atención primaria? Sí. ¿Por qué? Por la ética profesional. Porque un médico rural, el pueblo, cuando vas a la consulta, está más disgregado. El médico tiene que hacer los avisos con su coche, ir a los sitios con su coche. Tiene que querer a la gente. La gente se tiene que sentir comprendida con el médico. Para el médico de atención primaria en los sitios rurales no hay horario. Sabes cuándo entras, pero no puedes salir nunca cuando sales. Todo eso, si no tienes sustitutos detrás, si la gente, que es lo que va a pasar ahora en unos años, las jubilaciones, la gente se va jubilando y no hay repuesto, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se lo traga? ¿Se pueden tener consultas de 60 pacientes? No, no se debe. En favor del paciente y del médico. ¿Están existiendo estos días con las crisis de años, crisis de ansiedad en los médicos, depresiones en los médicos? Sí. Luego sí estamos saliendo perjudicados en la atención primaria, pienso yo. Una consulta no se puede tener 1.600 tarjetas. Porque te llega la consulta 50 o 60 diarios. Es agotador. Es porque tienes que estar pendiente de la persona, tienes que atender a la persona que va enferma, que se lo merece. Y más hoy día, cuando los procesos psicológicos están a la flor de piel y tienes que atenderlo hablándoles, sabiendo que lo estás escuchando y te tienes que estar reforzando. Y por eso necesitas tiempo. 35 son muchos, 60 una barbaridad. Hay aquí un estudio también, no os dejo un momento. No. Hay aquí un estudio que dice que la atención primaria se divide en
en las cosas de reciclaje de la consulta, que son el 65%. Los crónicos, atender a crónicos, parece que es un 25%, un 30%. Y luego atender las patologías graves es un 5%. Pero el tiempo, las patologías graves del 5% te llevan el 65%. Y el gasto se lleva el 70%. Luego resulta que si en vez de un 5% de patologías graves yo tengo, en vez de un 5 tengo un 8, me falta tiempo. No solamente las patologías agudas y graves, que son importantes. Pero no solamente eso, es que el nivel de exigencia que hoy te plantean las enfermedades crónicas en ese trípode famoso que nos presentan por ahí, es que la enfermedad crónica cada vez hemos conseguido que deje de ser enfermedad. Una persona puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede ser esto, puede tener el colesterol alto y no estar enfermo, porque está visto y está bien tratado. ¿Y eso qué supone? Eso supone un tiempo extra, no solamente en el diagnóstico de esa enfermedad, sino en hacer los seguimientos, en hacer los controles, etcétera, etcétera. Desde luego, tiempo. Yo quería hacer una observación con respecto al tema de que la atención primaria es la puerta de entrada y por ese motivo debe liderar todo lo que es el proceso sanitario. Por una sencilla razón, porque es el que más cercana está a la gente. Yo estoy más cerca de mi amigo Pepe que pueda estar cualquier magnífico especialista hospitalario que no deja de ser, entiéndase la frase, una anécdota en la vida de este paciente. A uno le diagnostican una insuficiencia mitral, hay que operarlo, hace su preoperatorio, se le opera magníficamente y en 15 días está en su casa. Y lo demás es cosa del médico de atención primaria, coordinado inicialmente con el hospital, pero al final es cosa nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pirámide tiene que invertirse. La pirámide no es el hospital y abajo la atención primaria, no. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el médico de atención primaria para atender mejor a sus pacientes y que esa cúpula que llega al hospital sea menos y en mejores condiciones que llegue? A eso a lo que me refiero, donde tiene que haber un cambio de mentalidad. Y siempre digo lo mismo, y es un ejemplo sencillísimo. Esto se lo comento a los colegas y les pregunto, ¿qué es el Atlas? Entonces, bien, llegando a la mitología, el Atlas era aquel dios que sostenía la primera vértebra cervical, que sostenía la cúpula en la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Que entendemos que el médico de atención primaria es el Atlas, y claro, la cabeza, la vida inteligente no está en la atención primaria. Esto es hablar, en fin, una broma. Está en el hospital. Entonces, hay 50 especialidades. Y cada especialidad pone su diagnóstico, pone su tratamiento y hace lo mejor por el paciente. Pero ¿dónde acaba eso? Acaba en el Atlas, acaba en ese paciente que al final llega a ese médico de atención primaria, que tiene que gestionar todo lo que le viene del hospital. Entiéndase que a veces es dificultoso. Y para eso entiéndase también que hace falta tiempo. Y para eso entiéndase que hace falta formación. Otra de las cuestiones pendientes que tenemos. Luego, cada vez que nos damos cuenta si lo que queremos es realmente una atención primaria, que entienda bien que la medicina es un bien social y es un bien científico, habrá que potenciar a los médicos de atención primaria para, como muy bien dice Cebrián, tener tiempo, tener formación y tener una serie de expectativas personales y profesionales lo mejor posible. Por eso la atención primaria tiene que liderar el proceso sanitario. No es porque seamos ni más guapos, ni más tontos, ni más listos, sino porque todo empieza en la atención primaria. Todo empieza en la atención primaria. Todo acaba. Y el médico de atención primaria sigue el recorrido de su paciente dentro del hospital hasta que vuelve al médico de atención primaria. Yo no sé si los espectadores lo entenderán, pero yo es que he sido un ferviente defensor de estas cosas, desde luego sin ningún éxito, debo reconocerlo, porque me he enfrentado, entre comillas, profesionalmente, a un montón de directivos, de políticos, que además me consta que tienen la mejor voluntad. Aquí estamos. Pero que para que los espectadores lo entiendan, basta con que se fijen en el caso particular de cada uno. Cuando le apareció una dolencia, fue a su médico de familia, le diagnosticaron tal enfermedad que quizá tuvieron que derivarlo a otro especialista, quizás se le intervino quirúrgicamente y luego volvió a su médico de familia para que prosiguiera su proceso completo de recuperación. Luego, el proceso comienza
y termina con el médico de familia, que es realmente quien hace el seguimiento íntegro al paciente. Sí, yo creo que los dos grandes problemas que tiene la atención primaria, para eso evidentemente, para resolverlos se necesita dinero, es uno, la formación, es decir, el reciclaje de sus trabajadores, de los médicos y de los enfermeros. Que los médicos y los enfermeros queremos aprender cuanto más cosas mejor para poder acercarlas a nuestros pacientes. Pero Juan de, eso si supone... es que, no, termino enseguida, pero si es que gente como tú, gente joven, no como José Luis y yo que estamos ya en la tercera edad, en la tercera fase, no, pero gente como tú, ¿cuándo se iba a pensar que un tío como tú iba a hacer cirugía menor, iba a interpretar electrocardiografía, iba a pedir, iba a interpretar una ecografía, etcétera, etcétera? Pero es que tú eres un profesional de altísimo nivel, y eso es lo que hay que reconocerle a la atención primaria, que está compuesta por médicos de altísimo nivel. Sí, pero es que además esos médicos que saben tanto quieren saber más, Claro. porque quieren acercar más cosas a sus pacientes. Claro, cualquier empresa a sus trabajadores los lleva, bueno, 15 días te vaya a hacer un curso de reciclaje para aprender no sé qué, y se los paga la empresa. Aquí, desgraciadamente, si tú quieres reciclarte en algo, no te lo cubre muchas veces la empresa, o la mayoría de las veces no te cubre la empresa, y muchas veces es fuera de tu horario laboral. Que bueno, que sí, que uno lo hace de motu propio porque le gusta o deja de gustarle, pero tiene otras obligaciones familiares, etcétera, que no puede. Ese es un gran problema. Pero y otro gran problema son las listas de espera a las que se enfrenta la atención primaria. No porque el médico de familia se enfrente a ella, además, sino porque lo sufren sus pacientes. Claro. Tú no puedes tener a una persona que sabe que al final va a terminar siendo intervenida quirúrgicamente porque le vas a pedir una prueba y le va a dar un diagnóstico y va a terminar en el quirófano. Y al cabo parece ser que, bueno, entre pito y flauta se va a llevar 6 meses, porque se ha llevado 3 meses para hacer una prueba. O bueno, ahora está de moda la colonoscopia, que vamos en el área 1 por 6 o 9 meses. Para una persona que tú le dices, está oyendo en la televisión, que puedes tener un problema muy serio, pues esa inquietud, ese sin vivir no se puede soportar. Para eso se necesita más dinero. ¿Poner más médicos en los hospitales de referencia? Pues a lo mejor. Oye, ¿y por qué no...? Como dices tú, pongamos encima de la mesa, tú tienes para este año tanto dinero, con ese dinero tú vas a hacer lo que quieras y yo voy a tener la potestad de a ese paciente mandarlo a otro sitio a que le hagan, por ejemplo, ahora la colonoscopia en un mes. ¿Qué me va a costar eso? ¿Tanto dinero? Bueno, pues descuéntamelo del presupuesto. Al final del año o cada 6 meses vamos a ver cómo está. Esto se habla mucho y encima de la mesa se ha puesto la gestión de los casos por parte del médico de familia saltándose tu hospital de referencia. Y además hay una ley, un decreto de ley que dice que los tiempos máximos deben ser tantos y entonces la administración pública asumirá el gasto que suponga resolver ese problema. Pues vamos a poner encima de la mesa el dinero que yo tengo para el año. La gestión del gasto es compartida entre los directivos y los profesionales. Yo creo que podríamos llegar fácilmente a un acuerdo. No quiero dejar de pasar un tema que me atañe especial. ¿Quieres decir algo? Sí, yo quería decir que hablo solamente de lo que es la atención primaria, no hablo de la atención hospitalaria, que donde Murcia tiene un eco a nivel nacional muy grande. Estamos muy orgullosos de nuestros hospitales que tenemos. Y de nuestra atención y de primaria. los profesionales que tenemos. Y de nuestra atención Yo hablo primaria. de la atención primaria. La atención primaria pienso que se merece mucho más y hay dos partes por las que hay que empezar, según aquí la atención primaria a nivel nacional. Y es, primero, para que le entiendan los políticos y los gerentes. Mientras que los políticos digan sí, pero no nos entiendan, no hay nada. Y mientras los gerentes sigan diciendo sí, igual que el político, pero no muevan un dedo para la atención primaria, seguimos en las mismas. El médico de atención primaria hoy día parece que nos quieren convertir en la burocracia. Todo lo de las bajas que se leo la ley que se daban en cualquier sitio, no, solamente le sigue dando el médico de atención primaria. Informes para la ley de la dependencia, médico de atención primaria. Informes para no sé qué de la inspección de atención primaria. Y a todo eso dices, bueno, es que tengo 30 en la puerta, diciendo, un poco de prisa, por favor. Vamos, yo solamente hablo de la atención primaria. Y hablo de que la atención primaria necesita más apoyo económico, más apoyo personal, más cariño. Y en la prueba está si alguien quiere hacer una encuesta a nivel de pacientes, como se ha hecho siempre. La atención primaria es querida, pero es querida porque el médico se porta. Para mí la atención primaria y la medicina es tan bonita, que le doy gracias a Dios toda la vida por haber hecho medicina.
Pero es tan bonita porque tienes al paciente allí, le puedes ayudar y formas un conjunto como de la familia. Yes. Pero si te presionan tanto que no tienes ya tiempo ni para mirar, porque ahora estabais hablando de que un paciente tú lo ves, lo mandas al hospital y se ingresa. Con la técnica actual de la electrónica, tú coges tu ordenador y es que lo buscas tú a otro día, ¿no? Ah, pues lo han hecho tal, tenía esto. ¿Por qué? Por tu ética profesional, por el cariño, por el amor. Lo miras, ves lo que tiene, ¿eh? Y te estás entrenando tú solo. Eso es tuyo propio. Eso es la atención primaria. Yo, si me permites, quería saber tu opinión como representante del colegio y como vocal. Tú sabes que nosotros llevamos ya una lucha de hace años con el tema, un poco apuntaba Juan de Dios, de la formación, y nosotros queríamos concretar esto. Nosotros, tú sabes que hemos estado durante años dando clases en la Facultad de Medicina, era una vela, ¿no? Porque una vela frente al tsunami hospitalario, porque claro, en las facultades de medicina, excepto las disciplinas básicas, pues todos son especialidades, ¿no? Se estudia dermatorrino, cirugía, etcétera, a los que no le quito el más mínimo valor. Pero que yo sepa, un médico en una facultad para lo que se forma es para ser médico, y médico general. En España no se puede ejercer de médico general, hay que hacer una especialidad, medicina de familia o la que sea. Bien, lo único que reivindicamos, y llevamos reivindicándolo, y ya llega el momento de hacer la reivindicación en serio, porque entre este año y el año que viene se tiene que modificar, atendiendo a los criterios del Plan de Bolonia, el plan de estudios. Somos de las pocas facultades de medicina en España que no tienen asignatura de medicina de familia. Ya llevamos en esta historia 35 años y en 35 años hemos sabido ya diferenciar lo que nos separa de la cirugía, de la medicina interna, etcétera, etcétera. No por exclusión, sino por integración. Muchos profesionales han hecho auténticos esfuerzos científicos en ver y en valorar aspectos de la medicina de atención primaria que de alguna forma no cubre la patología general y no cubre la medicina interna hospitalaria. Luego hay cuerpo de doctrina para ofrecer a nuestros estudiantes, como ya lo han entendido la inmensa mayoría de las facultades de medicina de España, para tener una asignatura de 6 créditos que nos dé opción a actuar de forma en plan de igualdad con el resto de las facultades, y que nuestros estudiantes sepan que en la atención primaria, como muy bien decía José Luis, se puede ser feliz y se puede desarrollar una carrera profesional de primer nivel. Y ahora viene la negociación, y ahora espero que tanto políticos, gestores, la universidad, sindicatos, etcétera, 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 estén a una. Solamente un ejemplo, que lo ha visto claro: la universidad privada, la UCAM, con muy buen criterio, ya tiene asignatura de familia en su currículum. La Facultad de Medicina de Murcia no puede ser menos. Luego hago una reivindicación formal y seria, y si no nos arrepentiremos como ciudad y como región de que el mundo sigue, tampoco nos vamos a cortar las venas. No, pero seguiremos igual. Pero la asignatura de medicina de familia tiene que ser algo absolutamente reivindicado por todos nosotros. Yo le voy a contestar algo a Enrique. Aquí en España, en esto funciona como en España todo. Cada comunidad marca su ritmo. Hay muchas comunidades que ya están metidos en la universidad. Yo, representando al Colegio de Médicos, estuve el año pasado con el decano de la Facultad de Medicina. Es muy difícil, parece ser, conseguir los créditos que tienes que quitar a otras asignaturas para meter algo así, queda un poco difícil, pero sí me dijo que este año los alumnos de medicina de sexto o de quinto iban a hacer ya, no sé si me dijo 3-4 semanas, de prácticas por centros de salud, por médicos de atención primaria. Pero no, perdóname, es que este es un tema que me conozco bien. No por nada, sino por aclararlo. No, es que son dos cosas distintas. Una cosa, José Luis, una cosa es el rotatorio de atención primaria, donde los estudiantes de medicina, no 3-4 días como pasábamos en medicina preventiva, a los que hay que estarle agradecidos por dejarnos hacer medicina de familia en algo que era preventiva, que no tenía nada que ver, así que agradecidos. Eso es una cosa, y ahora están 3 semanas y se llevan el olfato. No, yo no reivindico eso. Reivindico una asignatura. Oiga usted, y para eso está el decano, y para eso está el rector, y para eso está el consejero de Sanidad, y el consejero de Educación, y los catedráticos, y los jefes de servicio, para que salga el huevo, para que se consigan esos créditos. Porque además
permitiría, no lo olvide, que no solamente se iría a dar clase, sino tener una estructura que nos permitiera entrar en los temas docentes y de investigación, tesis doctorales, trabajos sociosanitarios, etcétera. Luego complementaríamos el rotatorio, las prácticas de los alumnos, que por cierto hemos presentado ahora en un congreso en Madrid cuál es la evaluación de estos 2 años, y me da vergüenza decirlo, pero roza casi la perfección. Lo hemos engañado a todos, menos mal, ¿eh? Es decir, que eso lo hemos hecho bien y estamos dispuestos a, entre todos, hacerlo mejor con una asignatura de medicina de familia, y que de aquí a 10, a 5 o a 15 años haya catedráticos de medicina de familia, como hay de lo demás, sin complejo. Además, crearía una mayor sensibilidad a los estudiantes, una mayor sensibilidad de mirar a la atención primaria. Porque cuando estás en la carrera todos sabemos que mirada especializada. Claro. Das cardiología, das esto, pero no das porque atención todos los primaria. catedros son hospitalarios. Y atención primaria realmente no sabes de qué se trata el médico, pero no saber de qué va, que te lo expliquen, que te indiquen la gran función que tiene la atención primaria. Yo creo que habría mucha gente que se dirigiría a ello. No quería dejar yo de hacer una cosa, que este libro de atención primaria y salud de España, en 2025, no, espera, se hizo en el Colegio de Médicos, pero se ha abierto un blog, lo digo para vosotros, ¿sí? Se ha abierto un blog para que los médicos de España puedan dar ideas sobre la atención primaria, porque se quiere escribir algo a nivel nacional. Sí. Entonces quiero decirlo para los que nos estén escuchando. Lo vamos a comentar ahora porque en las redes sociales, que las redes sociales hoy por hoy mandan, las redes sociales mandan, son una plataforma de comunicación de primer orden. Se multiplican los mensajes y las publicaciones sobre temas de atención primaria, medicina familia, comunitaria, por parte de asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sociedades científicas. Vamos a entrar en nuestra sección redes saludables y vamos a ver 3 de esas publicaciones que hemos encontrado en Twitter, y las comentamos ahora. Bueno, aquí tenemos el primero de ellos. Precisamente es de la Organización Médica Colegial y dice: hablamos de atención primaria, y contiene un enlace que lleva precisamente a ese blog del que estaba hablando el doctor Cebrián ahora mismo. Y en ese blog hay un artículo del presidente, que se eligió hace poquito, presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Serafín Romero, un artículo que es muy largo, pero que voy a leer solamente un párrafo. Dice el doctor Romero que la atención primaria no es solo una estructura de servicio de la sanidad pública, sino su plataforma organizativa y funcional. Es la placa base donde se asientan y toman sentido todos los sofisticados y variados componentes de un sistema sanitario moderno. Y una línea más. Dice el doctor Romero en ese artículo del blog en el que hacía referencia el doctor Cebrián que ha llegado ya el final del voluntarismo, por lo que estábamos hablando antes. Ha llegado el momento de la asignación de recursos, de la buena organización y gestión y de una práctica clínica cimentada en instrumentos clínicos y en la gestión del conocimiento. ¿Algún comentario que hacer a lo que ha dicho el presidente de la OMC? No, porque lo veo positivo. Yo había leído ya el artículo, no sabía que iba a sacarlo de blog, yo lo traía para decirlo, el libro para que me oyesen, porque interesa cualquier opinión de cualquier médico de atención primaria. Y con lo que respecta a lo que ha dicho de que es una base, pues es verdad que es una base, y que nosotros dirigimos muchos de nuestros pacientes, que tenemos que tenerlos y que en las listas de espera tenemos que estar con ellos, y tenemos que estar con ellos cuando son alta hospitalaria. Es decir, que le doy la razón. Está claro que hay que hacer una fotografía de en qué nos gastamos el dinero. Porque si no sabemos cómo estamos manejando ese dinero, no vamos a saber nunca gestionarlo mejor y corregir errores, etcétera. Y el presidente de la OMC lo ha dicho: vamos a ver en qué nos gastamos el dinero, cómo nos lo gastamos, y vamos a poner medidas correctoras para favorecer todo. Vamos a ver otro de los tuits que hemos seleccionado esta semana. Esa doctora que vemos en imagen es la doctora Verónica Casado.
ha sido elegida, es una médico de familia de Valladolid. Ha sido amiga, es amiga del doctor Berenguer, ¿cómo no? Sí, y de Juan de Dios. ¿También? No lo sabía. Pues fue presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad y ha publicado un montón de libros que además son referencia para los médicos de atención primaria. Pues ha sido elegida la mejor médico de familia de Europa, una doctora española, y ahora es candidata al proceso de selección de la mejor médico del mundo, que se va a celebrar en Corea del Sur el año que viene. Un orgullo que la mejor médico de familia de Europa y posiblemente del mundo sea una médico española, ¿no? Claro, yo de Verónica puedo hablar varias cosas, si me permitís, simplemente por cariño personal. Me la traje un día a la Real Academia de Medicina, estuvo dando una conferencia, una mujer próxima, etcétera, etcétera. Una mujer que nunca ha abandonado la labor asistencial, ha estado siempre metida en temas de sociedades científicas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que representa esa mujer? Esa mujer representa la excelencia y la calidad en el trabajo. Y la calidad en el trabajo son 4 aspectos que siempre hemos reivindicado los médicos de familia. Los aspectos de promoción, los aspectos de prevención, el ser un buen médico haciendo buenos diagnósticos y, por último, haciendo buenos tratamientos. Además, ha completado su labor profesional a lo largo de los años, siendo una magnífica docente universitaria y, además, ha tenido y tiene unas publicaciones de primer nivel mundial. Ese conjunto hace que personas como Verónica estén valoradas para ser los número 1. Un médico de atención primaria, no de la categoría de ella, sino mía, y como mejor médico Juan de Hiel, entiende que un médico de familia, como él ha apuntado varias veces, aparte de ver enfermos, tiene que completar su arco con más cosas. Y es los temas docentes. Un médico que no investiga no es un buen médico de familia. Pero claro, el tío que se mete a las 8 de la mañana y acaba a las 3 de la tarde, dime tú a mí qué ganas tiene lo que tiene ganas de irse a su casa a llorar. Bueno, y terminamos esta ronda por nuestras redes saludables con el último de los tuits que hemos seleccionado de un profesional de la medicina, el doctor Ángel López, que dice algo que también hemos comentado antes. Los médicos de atención primaria alertan de la falta de profesionales para los próximos años, doctor Cebrián. Sí, eso ha sido en las jornadas que ha habido ahora en Segovia. Yo no pude asistir. Me pasaron toda la información y uno de los temas, que lo he dicho antes, es la falta de médicos de atención primaria que se debe venir dentro de unos años. Sobre todo en las zonas rurales. Sobre todo en las zonas rurales. Era el congreso de la vocalía de rural en Segovia. Y se habló mucho de este tema y fueron muchos datos también de este libro de los que se hablaron. Y parece ser que por ahí van los tiros. Antes he dicho yo, me vais a perdonar que haga un inciso, que el 65% de las consultas médicas eran cosas más banales. El 65% de las consultas médicas debe ser prevención médica. Claro. El 35% los crónicos y el 5% es ya los casos más graves. Pero el 65% de la consulta médica, atención primaria, la debemos de hacer en atención, en prevención médica. Y lo que ha dicho, pero además el congreso estuvo muy bien porque además montaron todos en globo. En Segovia, la chica que está en el centro es la vocal del Colegio de Segovia. Sí. Y el que está a la izquierda es Josep Fumador, que es el presidente de la sociedad de rural. Y sí hablaron mucho sobre la falta de profesionales en la atención primaria dentro de unos años. Aquí se le calcula el año 2025, por eso se ha escrito el libro. Y también, qué casualidad que he dicho lo del blog, justo cuando saca el tema del blog. Sí. Me ha dado mucha alegría, porque es que traía este libro para decirlo, sobre todo para eso, que sepa que hay un blog, que se ha abierto además. Creo que se abrió hace 5 o 6 días, cuando ha habido un congreso en Toledo de atención primaria y otro congreso de la vocalía en Segovia. Si me permites, Pepe, yo ya termino de hablar. Para liderar esto que dice que el médico de familia debe liderar, la atención primaria debe liderar el proceso asistencial, son muy pocas cosas. Tener unos objetivos claros, tener la gente suficiente, tener un presupuesto adecuado y medir lo que estamos haciendo. Mientras que esas 4 patas de la mesa no se consigan, haremos las cosas bien, pero sin alma. A mí me parece absolutamente razonable todo lo que habéis expuesto en este programa. Es verdad que cada vez que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí con un responsable político, os ha dado la razón.
que sí, que es cierto, que vamos a potenciar, que vamos a hacer, pero de momento se ha quedado en voluntarismo, como decía el doctor Romero. Nos gustaría poder hablar en breve con el nuevo consejero de Sanidad y plantearle las mismas cuestiones, que por cierto, es médico, consejero de salud, perdón. Consejero de salud, por cierto, también es médico de familia, además de cardiólogo, es médico de familia también. Y plantearle estas cuestiones y confiar que en un futuro lo más próximo posible el escenario cambie, no por los médicos de familia en particular, sino por el sistema sanitario en general. Doctor Cebrián, muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos encontramos en otra ocasión. Muy bien, gracias. Y a Juan Enrique Pereñíguez y a Juan Diego González nos encontramos la semana que viene aquí en Encantados de Cuidarte. Gracias. Gracias, Pepe. A ustedes también. Feliz semana y nos encontramos el martes que viene.